Bueno, y por lo pronto también ya inició el proceso de renovación para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La semana pasada, los aspirantes, diversos aspirantes, tuvieron que comparecer ante el Senado de la República para responder cuestionamientos de legisladores. Y va a ser a más tardar el próximo 8 de noviembre cuando se dé a conocer quién resulta ganador de este proceso, que va a permanecer en el cargo por 5 años más. Y aunque la CNDH tendría que ser una institución autónoma para proteger, la designación está a cargo de 2/3 partes del Senado. Y en este momento, pues la Cuarta Transformación sigue dominando la mayoría calificada de la Cámara Alta, por lo que se perfila una CNDH como la anterior, cercana al oficialismo. Y aunque la presidenta se ha mantenido imparcial, asegurando que es al Senado de la República al que le corresponde tomar la decisión, desde una de sus mañaneras ella ya mostró su apoyo implícito para la reelección de Rosario Piedra Ibarra por ser hija, dijo, de doña Rosario Ibarra de Piedra, que en palabras de la presidenta es un símbolo de la lucha de las madres de los desaparecidos, que lo es sin duda, ¿eh? El intento de reelección de Rosario Piedra Ibarra ha sido muy cuestionado por organizaciones a favor de los derechos humanos, quienes aseguran que a lo largo de su gestión la comisión pues dejó de ser un contrapeso para convertirse en una herramienta más de la legitimación del poder político. Y hay diversos analistas que han denunciado que en los últimos años la CNDH no se manifestó sobre muchas cosas, pero sobre y contra la militarización del país. México también es uno de los países más violentos del mundo para ejercer el periodismo. Además, el proceso electoral de este año ha sido el más violento en la historia reciente. Y por si todo esto fuera poco, a lo largo de los últimos 6 años se han registrado presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, aunque digan que no. La organización Human Rights Watch señaló que la presidenta heredó una crisis de derechos humanos arraigada en la violencia extrema del crimen organizado y abusos generalizados cometidos por policías, fiscales y soldados, incluyendo torturas, aunque digan que no, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, y señalan que las Fuerzas Armadas no cuentan con un control civil efectivo. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, la CNDH no solamente no ha emitido las recomendaciones que corresponden, sino que en su comparecencia de apenas el viernes, Rosario Ibarra insistió en que en México no hay militarización, que las quejas que más se presentan contra el ejército no son por violaciones graves. Y además, al ser cuestionada acerca de cómo podría evitar que el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, sostuvo que se le debe dar cursos de derechos humanos a los militares, dijo, para que sepan cómo controlarse en situaciones de estrés. Bueno, por esta razón, la comparecencia de Rosario Ibarra ante el Senado pues fue la más larga. Y en esta comparecencia el legislador panista Ricardo Anaya la cuestionó, argumentando que en el 2019 fue electa como presidenta de la CNDH mediante un fraude, que no alcanzó la mayoría calificada y que aún así el oficialismo impuso su designación. Además, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en el Senado de la República para exigir que no se reelija a Rosario Piedra por considerar que la reforma judicial atenta contra las garantías individuales, y tampoco se ha pronunciado. Pero bueno, más allá de qué persona acceda al cargo, lo cierto es que debe fortalecerse la CNDH y debe garantizar la CNDH su autonomía frente al poder. Por ello es que es autónoma, sobre todo si se considera
que las últimas semanas han estado marcadas por una regresión y un debilitamiento de las instituciones y los recursos legales para la defensa de los derechos humanos. Y justamente es que yo busqué al senador panista Ricardo Anaya, quien ayer confrontó y cuestionó duramente a Rosario Piedra Ibarra, quien les decía busca reelegirse. ¿Cómo estás, senador? Buenos días. Hola, querida Adela, con muchísimo gusto de saludarte. Hace mucho Muchos que no años te de no veo, hablar hombre. contigo, pero siempre siguiéndote. Hace mucho que no te veo, yo también a ti. Espero que pronto nos veamos ya de manera presencial aquí en el estudio. Nada me va Y a dar más platicamos gusto. Como largo. sabes, tenemos ahorita en un ratito aquí comisión para el tema de la reforma constitucional en materia de vivienda a la 1 de la tarde y luego a las 5 de la tarde para la reforma en materia de programas del bienestar. Por eso es que no te pude acompañar presencialmente, pero si me invitas, nada me va a dar más Pero gusto que además hay estar por mucho allá que contigo. platicar desde hace tantos años que no te veo, Así Ricardo. es, Pero a ver, sobre así este es. tema de la CNDH, ¿qué podemos esperar, Ricardo? Mira, lo primero que creo que con un mínimo de sensatez debiéramos todos concluir es que, pues por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se puede reelegir esta señora. O sea, por donde le veas, pero déjame darte como tres argumentos centrales. El primero, tú lo sabes, ella fue electa a través de un fraude, porque lo que dice la Constitución es que se requiere el voto de las 2/3 partes. Entonces es muy sencillo. Tomas una calculadora y del número total que haya votado, lo divides entre 3 y lo multiplicas por 2. Y ese es el número de votos que se necesitan. Ella sacó 76 votos en aquel entonces y resulta que votaron 116 personas. Entonces tú tomas la calculadora y divides 116 entre 3 por 2 y te das cuenta que no alcanzaban los votos. Se necesitaban 78 y ella solo obtuvo 76. Entonces, ¿en qué consistió la trampa, el fraude hace 5 años? Pues se dijo que no habían votado 116, que solamente habían votado 114 personas. Ahora, el problema aquí, Adela, es que hay video. Puedes ver una por una, uno por uno, cómo votan y te das cuenta que efectivamente hubo 116 votos. La bronca en aquel entonces, y sigue existiendo eso, y nos va a llevar seguramente a otro tema que hoy vamos a platicar, es que no existía un recurso legal para poderlo controvertir. Es decir, aunque existían las pruebas, no había una vía jurídica para poderle decir a una autoridad, oye autoridad, revisa este video, dime si votaron 116 como digo yo, o si votaron 114 como dicen ellos. Por eso la señora se quedó en el cargo. Entonces, esa es la primera razón. No tiene legitimidad. Y puede Alguien, volverse Adela. a quedar, Ricardo. Todo parece indicar que Bueno, se va a volver mira, a quedar. yo espero de veras que no. Comparecieron alrededor de 40 personas. Hay perfiles muchísimo mejores que el de ella. Ahora, esa es la razón uno, pero no es la única. La razón dos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene efectivamente una presidencia. En este caso es una presidenta mujer, Rosario Piedra. Pero tiene además un consejo consultivo, que ya es un grupo más amplio de personas que también son electas y electos por el Senado, justamente para que haya un contrapeso, para que no pueda una persona tener todo el poder durante 5 años. Bueno, esta señora es la única presidenta en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la que le renunciaron no uno, dos consejos consultivos. Y tú vas a decir, bueno, es que se los heredaron los anteriores. Pues eso es el caso del primer consejo. Pero luego hubo un segundo consejo, electo ya por Morena, Adela, Sí. y en el Senado de la República, y también completito le renunció. ¿Por qué? Porque su gestión fue un absoluto desastre. Y eso me lleva al tercer punto, que yo creo que es el más grave de todos, Adela. O sea, ¿para qué sirve la CNDH? Sirve para defender ciudadanos en contra de los abusos del poder. Para Sí. eso se creó. O sea, los ciudadanos tenemos una cosa que se llama derechos humanos. Y cuando una autoridad, puede ser un policía, un militar, una fiscalía, un hospital público,
cuando cualquier autoridad, es decir, gobierno, viola nuestros derechos humanos, tenemos la oportunidad de ir ante la Comisión Nacional. Bueno, te doy un dato. De todas las quejas que se recibieron de abusos, tanto de la Guardia Nacional como de la Sedena, en el 99% de los casos decidió darle la razón al gobierno y no a los ciudadanos, y por lo tanto no emitir una recomendación. Es decir, esta señora no nada más llegó a través de un fraude, digamos, punto número uno, no nada más le renunciaron 2 consejos consultivos por lo mal que estaba haciendo su trabajo, punto número 2, sino lo más grave, traicionó la vocación. Porque de lo que se trata la comisión, Adela, es de ponerse del lado de la gente, de los ciudadanos, que son los débiles ante una relación, ante un conflicto con el poder. Y ella lo que decidió fue ser absolutamente leal a su partido, porque es militante, fundadora de Morena, ponerse del lado del gobierno y en contra de las víctimas que sufrieron violaciones a los derechos humanos. Entonces, por esas 3 razones, y creo que podríamos enumerar 100, pero el tiempo no da, por esas 3 razones, yo creo que es de veras, Adela, inconcebible que pretendan que ella se reelija. Ahora, ¿en qué vamos? A ver, sí, ¿en qué van? Porque pues, tienen los votos para personas que se reelija. Entonces, ¿en qué van? Sí, pero acuérdate de 2 cosas. Una, ¿en qué vamos? Ya comparecieron y tenemos hasta, digamos, finales de esta semana, principios de la siguiente, para de todos los que comparecieron sacar una terna. Y después ya mandar esa terna, que será, digamos, a principios de noviembre, ya al Pleno del Senado. Acuérdate que este voto, por ser por una persona, tiene que ser un voto secreto y por cédula. Mi pronóstico es que si desde el gobierno tomaran la pésima, absurda, yo diría casi disparatada decisión de pedirle a las senadoras y a los senadores de Morena que voten por Rosario Piedra, yo lo que creo es que sí habría gente, aún dentro del oficialismo, que en una boleta de manera secreta no votaría por ella. Ya, porque es Entonces, anónimo. yo sí tengo, exacto, porque es secreto, Adela, ya, porque sí, nadie sí. puede saber por quién votaste. Entonces, si tienen sensatez, sensibilidad, lógica, van a escoger otro perfil, una persona que realmente tenga trayectoria, que tenga credenciales, que tenga credibilidad, que no traiga este desgaste. Mira, yo te lo digo en serio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se merece tener que pagar los platos rotos de Rosario Piedra. No se merece cargar con el desgaste que implicaría reelegirla. Yo creo que hay buenos perfiles, que se puede construir una terna seria y que se puede lograr el nombramiento de una persona que realmente asuma este papel de defender a los derechos humanos. Pero bueno, ciertamente ese ya es el futuro. Es que parece que los ciudadanos nos estamos quedando en la indefensión, ¿no? Por donde le veas, ¿verdad? No. Porque este ya es el cuarto, digamos, paso. O sea, tuviste primero, a la mala, tomaron el control del Poder Judicial, Adela. Y cuando digo a la mala, yo me refiero sobre todo a lo que pasó aquí en el Senado. Porque ellos hablan de que es que el pueblo nos dio un mandato y es que el pueblo en las urnas nos dijo que nosotros teníamos que continuar con la transformación. Lo que se les olvida es que eso que ellos llaman el pueblo es que en realidad el 54% de la gente votó por ellos y el 46%, Adela, es casi la mitad del país, no votó por ellos. Y ese 46% que no votó por ellos también es pueblo. Entonces, cuando ellos dicen, es que el pueblo dijo que teníamos que hacer una transformación, yo digo, ¿cuál pueblo? Si el 46% que no votó por ustedes también es pueblo. Bueno, aquí en el Senado, con ese 54%, no tenían la mayoría calificada. Sí. No tenían, para decirlo en español, los 86 votos que necesitas para cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué hicieron? Pues con prácticas porriles, gangsteriles, obtener los votos que les faltaban. Es decir, gente que hizo campaña por el PRD, por el PAN, por el PRI, y ellos se los llevaron a la bancada de Morena. Entonces, los tránsfugas. Exacto. No es que el pueblo les dio los votos. Ahora,
Una vez que con esa maniobra obtuvieron la mayoría calificada, ¿qué fue lo primerito que hicieron, Adela? Decir, bueno, ya tenemos el poder ejecutivo, ahí sí ganó a la buena Claudia Sheinbaum, aunque con un montonal de irregularidades que después podríamos platicar, es decir, sí hubo un abuso en contra de Xóchitl Gálvez, pero vamos por ahora a reconocer, tuvieron la mayoría de los votos. Muy bien, ya tienen el poder ejecutivo. Luego, a la mala, tomaron el control del poder legislativo y dijeron, pues, ¿qué sigue? Pues vamos por el poder judicial. Entonces presentan una reforma que todo el mundo conoce, la mal llamada reforma judicial, en donde básicamente van a tomar el control total del poder judicial. Le están haciendo creer a la gente, Adela, que todo el mundo va a poder votar de manera libre, directa, secreta para elegir jueces. Lo que no les dicen es que Morena decide quién aparece en la boleta. Mira, en Cuba también hay elecciones. ¿Y sabes por qué nunca pierde el Partido Comunista? Porque ellos tienen el control de quién aparece en la boleta. Si tú controlas quién aparece en la boleta, pues controlas quién resulta electo. Entonces, ellos traen como plan el primer domingo de junio de 2025, Sí, la gente sí. va a salir a votar, pero por los suyos, y van a tomar el control no de unos cuantos ministros, el 100% de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, todos los jueces de distrito, todos los magistrados de tribunales colegiados de circuito. Entonces, primero fue el Ejecutivo, luego el Legislativo, luego el Judicial, luego vino la militarización y después viene esta última reforma en donde lo que ellos modifiquen en la La Constitución, con supremacía esta mayoría, constitucional. Sí, sí, sí. exactamente, con esta mayoría que ellos ya construyeron a la mala, pueden cambiar lo que se les pegue la gana de la Constitución, violando tanto de forma como de fondo lo que quieran, y ya no va a haber recurso legal alguno, porque lo que están poniendo en la Constitución es que ya no procede la acción de inconstitucionalidad ni la controversia constitucional. Sí, sí. Entonces, cuando juntas todo esto, dices, bueno, ¿a dónde vamos como país? Esta es la ¿A consolidación dónde? de un régimen de corte autoritario. Pero a donde ellos quieren llevarnos, y lo han hecho muy bien porque les está saliendo muy bien, y tenemos a una oposición, Ricardo, que parece meramente testimonial y, por ejemplo, pues la Corte, que parece que ya está en un estado de rendición y claudicando, y a una ciudadanía pues, que no entiende bien de qué va esto, ¿no? Yo creo que le das al clavo, Adela. O sea, Primero, cuando refieres a la Corte, porque esta última reforma, la de la famosa supremacía constitucional, no ha entrado en vigor. Apenas se aprobó aquí en el Senado. sí, sí, sí. Hoy la van a discutir en la Cámara de Diputados y después tiene que ir a las legislaturas de los estados. Entonces, una primera pregunta es si la Suprema Corte, antes de que esta reforma entre en vigor, va a resolver o no todo lo que está pendiente de la reforma judicial. Esa es una primera pregunta, porque hay acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en la Corte que hoy están pendientes de resolverse. Entonces, en eso tienes toda la razón. Segundo, sobre la oposición. Yo creo que sí hay una crisis grave en el oficialismo. Estos tipos están embriagados de poder, es una soberbia impresionante, pero también hay que reconocerlo. La oposición está muy debilitada, la oposición está muy diezmada, y por eso ahora que el PAN está en su proceso de renovación, yo de veras creo que no se exagera cuando se dice que es renovarse o morir, porque el PAN tiene que ser un partido que le sea útil a la sociedad, a los ciudadanos, y tenemos que estar a la altura de este momento histórico que estamos viviendo. Y tercero, cuando dices es que en este momento el papel es testimonial, es cierto, cuando el voto no alcanza a hacer la diferencia, pues lo que queda es la voz, es decir las cosas con claridad, justamente para comunicar estas ideas a la ciudadanía. Porque en última instancia, Adela, pues no perdamos de vista que tan pronto como 2027 volverá a haber elecciones y los ciudadanos decidirán si le seguimos por este camino o recuperamos equilibrios. Y creo que la única manera
de ganarnos la confianza de la gente es con nuestros hechos, siendo congruentes y estando a la altura de las circunstancias, Adela. Pues sí, está un poco cansada la gente también, del tema. Muy. Está cansada la gente del tema. Y esto que hablaba yo hace unos minutos con Luis Carlos Ugalde también, de que la gente, pues hay un ánimo, ¿no?, en la gente de, pues, felicidad, de alegría, digamos. ¿Por qué? Porque, pues, tienen dinero, Ricardo. Exacto. No sé A ver, por ahí cuánto creo tiempo que más, le pero hay vuelves a dar al dinero. clavo, ¿eh? A ver, ahí le vuelves a dar al clavo. Justamente ahorita, a la 1 de la tarde, vamos a discutir la reforma constitucional en materia de vivienda. Es decir, ampliar el acceso de los ciudadanos a poder obtener una vivienda y luego a las 5 de la tarde, programas sociales del bienestar. Nuestra posición ahí, Adela, es, por supuesto que estamos a favor. Lo dijimos el primer día cuando tomamos protesta. Lo que sea bueno para la gente, nosotros lo vamos a apoyar. Lo que sea nocivo, como el caso de estas reformas, la reforma judicial, el tema de la militarización, pues ahí claro que nos vamos a oponer. Pero aquí hay una pregunta fundamental, y le diste al clavo cuando dijiste la palabra dinero. Ujú, sí, pues. ¿De dónde, Adela, va a sacar el gobierno el dinero, como bien dijiste tú, para poder fondear todos estos programas sociales? Porque las becas Benito Juárez cuestan dinero, la pensión para adultos mayores cuesta dinero, los programas de bienestar que vamos a discutir en la tarde cuestan dinero, el darle a la gente una vivienda cuesta dinero. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, pues el dinero sale fundamentalmente de 3 lugares. Primero, de los impuestos, y son básicamente 2 impuestos: el impuesto sobre la renta Sí. y el IVA. Segundo, de los ingresos no tributarios, particularmente del petróleo. Ujú. Y tercero, de la deuda. De la deuda. Bueno, claro. en los 3 rubros hay ya problemas severos, Adela. ¿Por qué hay un problema severo en IVA y en impuestos sobre la renta? Muy sencillo, porque entre más crece la economía, pues obviamente más gente paga impuestos y más dinero entra al gobierno. Tú sabes que se acaban de recortar los pronósticos de crecimiento. ¿Por qué? Con la reforma judicial, con esta reforma de supremacía constitucional, lo que están provocando es La no temor en la inversión. inversión privada, Sí, claro. la no inversión. Entonces, si tú tenías un pronóstico, una expectativa de que la economía iba a crecer 2.5% del PIB y ahorita ya se recortó a 1.5, pues la lana que creías que ibas a recaudar como gobierno a través de IVA y de impuesto sobre la renta se va a reducir, se va a achicar de manera muy considerable. Entonces ahí hay un primer problema, va a haber menos dinero del que esperaban. Segundo, Pemex está hecha un desastre. Ujú. Doy un solo dato. Durante el sexenio de López Obrador, fue tal la obsesión por refinar que perdieron una fortuna. Perdieron más de 900,000 millones de pesos solo en esa división de Pemex que se encarga de la refinación. Entonces ya traes un segundo problema. Las pérdidas de Pemex Refinación le están costando al gobierno. Y luego tienes el tercero, ese déficit fiscal, es decir, la deuda, porque igualito que en tu casa y en mi casa, pasa en un gobierno. Si tú gastas más de lo que está ingresando, pues ¿de dónde sale esa diferencia? Pues de endeudarte, no hay Ujú. otra manera. Si estás gastando más de lo que ingresa, quiere decir que te estás endeudando. Bueno, pues el gobierno mexicano está gastando mucho más de lo que ingresa. Este año, 2024, tenemos el endeudamiento más alto, Adela, en más de 30 Sí, años. es O mucho sea, para el un país déficit como el fiscal, nuestro, ¿no? Es mucha muchísimo, deuda para un muchísimo, país como el nuestro. muchísimo. O sea, es un déficit fiscal de 6 puntos del PIB, que suena una cosa técnica, pero para decirlo pronto, es el nivel de endeudamiento más alto de los últimos 30 años. Y este nuevo gobierno ha prometido que va a bajar ese déficit fiscal, ese endeudamiento, a la mitad. Pero regreso a tu punto. ¿Cómo demonios le van a hacer para que alcance si por las 3 vías traes problemas?
se te va a caer el impuesto sobre la renta y el IVA en comparación con tus estimaciones, por una razón muy sencilla, porque la economía en lugar de crecer 2.5, te va a crecer 1.5. Segundo, solo Pemex Refinación está perdiendo casi 1 billón de pesos al año, perdón, al sexenio. Y tercero, porque si tú reduces la deuda a la mitad, pues entonces también el ingreso por la vía de la deuda se cae a la mitad. Entonces, tiene razón Luis Carlos cuando te dice la gente está contenta porque hoy, fundamentalmente a través de las becas Benito Juárez, de la pensión para adultos mayores y en general de los programas, está recibiendo recursos. Aquí el problema es que ellos se están dando un balazo en el pie, porque con la reforma judicial, con esta reforma que ya no permite impugnar reformas constitucionales, lo que están haciendo es espantar, asustar a la inversión productiva, y eso va a implicar que se les caiga la recaudación. Y eso no le conviene a nadie. Pues es que es lo único que se va a imponer frente al gobierno, que es la realidad, ¿no? Ese es el punto, Adela. Es decir, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pues hasta que a la gente le empiece a pesar en el bolsillo. Y te lo digo de corazón, nosotros desde la oposición no nos estamos frotando las manos, diciendo ojalá venga una crisis económica y ojalá se compliquen las cosas. No, nosotros queremos que le vaya bien al país. Por eso, reforma tras reforma lo hemos ido advirtiendo. Tú puedes revisar, cuando la reforma judicial les dijimos, oigan, dense cuenta, no solamente van a generar un problema en materia de Estado de Derecho, de división de poderes, van a darse un balazo en el pie en materia económica. No nos quisieron escuchar. Hace unas semanas sacaron una reforma eléctrica. Es que es otro disparate, Adela. El gobierno ya tiene el monopolio, ya tiene el control de la cadena en electricidad, porque acuérdate, son 4 pasos muy sencillos. Primero, alguien tiene que generar la electricidad. Una vez que la generas, la tienes que transmitir, y se transmite en alta tensión. Son estas torres que vemos por todo el país que decimos, mira, esas son torres de alta tensión, esas son para transmitir electricidad. Después se tiene que distribuir, ya no en alta tensión, se baja a tensión media y a tensión baja, y el cuarto punto se vende. Bueno, ¿puedes tú creer que en una reforma que acaban de aprobar reducen la posibilidad de la iniciativa privada para generar electricidad? Y les decíamos, oigan, ¿pero para qué hacen esto? Si ustedes ya tienen el control, el monopolio, no hay concesiones en transmisión, tampoco en distribución, y ustedes fijan el precio, ¿por qué no dejan que la iniciativa privada les ayude a generar? Además, el argumento es muy sencillo. Una planta de ciclo combinado, comparada con una termoeléctrica de la CFE, produce a la mitad de precio. Sí. Y si son paneles solares, cuesta 1/4 parte, Adela. Y les dijimos, si el gobierno no tiene dinero para generar, dejen que ellos la generen, ustedes la transmiten, ustedes la distribuyen y ustedes la venden. Gana el país, porque lo que necesitamos es que deje de haber apagones, que haya electricidad suficiente. No lo entienden. Es decir, una reforma tras otra, pareciera que se están esforzando en que se estanque la economía, que la economía deje de crecer. Y la parte que yo de veras no puedo entender, Adela, es si no comprenden que cuando terminen de darle en la torre a la economía, lo que va a pasar es que se van a caer la recaudación, va a haber menos impuestos cobrados y no van a tener para fondear los programas. Y otra vez, ¿quién va a pagar los platos rotos, como ha pasado muchas veces en la historia de nuestro país? Pues nosotros, los más pobres, los que dependen de esos apoyos, y en general claro, los mexicanos. Hoy, finalmente, porque van a venir otras reformas, la desaparición de otros organismos autónomos, en fin, pero viene la renovación del Partido Acción Nacional, y el senador, yo sé que tú has abiertamente apoyado a Jorge Romero para que se quede en la presidencia nacional del partido, pero Adán Augusto López, el senador de Morena, dijo que el PAN está tan debilitado que ni en 50 años podría obtener la mayoría calificada.
Hoy por hoy eso es cierto. Yo creo que... Hoy por hoy yo creo está que muy debilitado el Partido Acción Nacional, Ricardo. Yo te diría dos cosas. La primera es, yo creo que la peor consejera que existe, Adela, la consejera que garantiza el fracaso, se llama la soberbia. Cuando tú crees que vas a gobernar por el próximo medio siglo, cuando tú crees que ya no hay poder humano que te saque del poder, que esta confianza que te dio la gente es eterna, me parece que tú mismo estás construyendo el puente, el camino hacia tu propio fracaso. Yo le haría un llamado al oficialismo, a Morena, a que le bajen 3 rayitas a su soberbia y que entiendan que la última palabra la tiene la gente. Esto ya lo hemos oído muchísimas veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay frases célebres cuando ganó, por ejemplo, Cedillo. Había frases muy parecidas a esas. Recordarás que ganó por un margen muy importante aquella elección y 6 años después perdieron la presidencia. Es más, acuérdate tú de el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El señor tenía una popularidad tanto o más alta como la que llegó a tener López Obrador en su 5.º año. Y en el 6.º año todo se le derrumbó. Vino el levantamiento armado en Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, la crisis económica terrible de 94-95, y eso explica en buena medida cómo es que poco tiempo después pierden la presidencia de la República. Entonces, yo lo primero que te diría es, creo que la soberbia es muy mala consejera y que no deberían ellos de continuar en esta borrachera de poder. Y lo segundo, yo sí reconozco que la oposición está en crisis, que nos tenemos que poner las pilas, que nos tenemos que ganar la confianza de la gente con hechos, haciendo las cosas bien, dando la batalla, apoyando lo que es bueno para la gente. Vamos a apoyar este tema de vivienda, vamos a apoyar el tema de los programas, pero también oponiéndonos con consistencia a lo que sea malo. Yo creo que el PAN necesita, Adela, con esto termino la respuesta, una reforma muy profunda, yo diría radical, abrirnos a la ciudadanía, y sí creo que quien puede lograr esa apertura, porque va a implicar inclusive reformar los estatutos, es Jorge Romero. Creo que es ahora o nunca, y creo que le tenemos que entrar con todo, asumir nuestra realidad complicada y ponernos a trabajar. Y que ustedes aprendan la lección y no pequen de soberbia también, ¿no? Porque pecaron de soberbia también en su momento. Ricardo Anaya, muchas gracias. Te veo pronto por aquí. Gracias a ti, Adela. Un abrazo. Muchas gracias.